amables televidentes, amables auditores. Tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Nos encontramos acá en la cuesta Las Chilcas, un precioso lugar. A nuestra espalda una gigantesca roca que en este minuto están haciendo escalación. Y también nos acompaña la luna atrás. Si ustedes pueden mirar, pueden apreciar, está la luna también en este maravilloso paisaje. Desde este punto presentaremos una historia realmente extraordinaria. Se trata nada más ni nada menos que de las momias de Chinchorro, ubicadas en nuestro país, en el norte, en Arica. Recientemente fueron distinguidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Unimar. Saludamos como siempre a las múltiples plataformas sociales y todo esto por supuesto a través de TV+, Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. En 1917, por allá por Arica, el alemán arqueólogo Federico Max Uhle descubre las primeras evidencias de momias en el año, como le digo, 1917, ya hace muchos años, pero él no tenía idea que la repercusión que éstas llegarían a alcanzar. En ese tiempo, él las denominó las momias de Arica. Posteriormente ya nosotros sabemos ya lo que significa, ya se hicieron recopilaciones durante muchos años, más de 40 años, y en los últimos 18 años ya la Universidad de Tarapacá, más otras personas, voluntarios, levantaron muchos antecedentes con respecto a estas momias de Chinchorro ubicadas en Arica, en el norte de Chile y en el sur del Perú. Bueno, son más o menos 7000 años antes de Cristo la data que tienen estas momias. Nosotros no nos íbamos a imaginar nunca que acá en Chile, un pequeño país, a diferencia por ejemplo de que nosotros conocemos las momias de Egipto, las cuales pensábamos nosotros que eran las más antiguas y las más sofisticadas con sus pirámides y todo, pero no, acá nos encontramos en Chile, en Arica principalmente, donde estarían estas momias con una data, como le digo, de mucho tiempo, 7000 años. Nosotros seguimos avanzando acá en el capítulo, seguimos avanzando en el programa y nos hemos encontrado nuevamente acá con el ermitaño acá de Las Chilcas, bueno, el segundo ermitaño. Nosotros ya sabemos que el primero fue Juanito, ¿cierto? Tú eres como el segundo. Y nosotros... No tan ermitaño. No, claro, un ermitaño más moderno, obviamente. New Age. ¿Cierto? Claro, Yeah. Justamente un ermitaño mucho más moderno. Bueno, y producto de lo mismo, acá Eduardo es muy culto, en realidad él maneja muchos temas. Yo no sé cómo, pero no manejas tú tanto internet, pero sabes muchas cosas. Lectura. Harta lectura. Eso es interesante. Lectura, harto, mucha lectura. Y bueno, Eduardo siempre nos ha colaborado acá. Y estamos acá precisamente
en la cuesta de las Chilcas, ¿cierto? ¿Cómo se llama este sector precisamente, Eduardo? ¿Tiene un nombre o es de las Chilcas nomás? Las Chilcas, Las no Chilcas. tiene ningún nombre Perfecto. especial. Ya, bueno, nosotros el tema que nos convoca en este momento es las momias de Chinchorro, que son, tienen una data, una antigüedad de 7000 años antes de Cristo, o sea, es muy antiguo. ¿Qué nos puedes hablar tú de eso? ¿Tú conociste Arica, parte de eso? ¿Has escuchado He tú algo? estado en el norte, he estado en Arica y he escuchado hablar de las momias de Chinchorro. Pero no te podría decir mucho, pero sí he visto en internet y he oído hablar que son momias casi todas de bebés, de niños, hasta 6, 7 años, que fueron momificados. Yo tengo la impresión de que eso tiene que haber sido por un asunto de una pandemia. Esto es lo que está ubicado entre Arica y Tacna, ¿no es cierto? Perfecto. Así es. Conozco esa parte, pero no mucho te podría hablar de ¿Tú conoces la desembocadura de Camarones, una playa, eso ahí? cerca de Chinchorro. Cerca de Sí. Chinchorro. Ya. Sí. Ahora esa playa es muy visitada por los surfistas. Ah, también. Es una playa muy buena para eso. Por lo que me han contado, yo a Arica no voy hace mucho tiempo. Pero lo que te podría decir es eso, más no conozco. Pero Eduardo. el sector sé de lo que me hablas y todo, porque ¿Y qué te parece a ti, Eduardo, que, bueno, nosotros, un país tan pequeño acá en el mundo, tengamos que ver con la historia? O sea, quiere decir que digamos, las personas, los humanos más antiguos del mundo estarían en Chile, entonces. Por lo menos las momias así lo dicen. bueno, yo creo que parte de la civilización sí, obviamente. Como los egipcios tuvieron también antes de hace. Sí, puede ser. Quizás cuántos años de civilización podemos tener acá en Chile, que no tenemos idea y que recién estamos descubriendo quizás. Yo pienso que es eso. Y finalmente, Eduardo, bueno, un saludo ahí para la gente acá, especialmente de la zona, en Yayay, que te conocen a ti. ¿Te encuentras bien? Estoy bien y toda la gente bien que yo conozco, que ha sido muy buena, que ha sido muy solidaria. Un abrazo grande a todos ellos. ¿Has sobrevivido bien a la pandemia? Sí, sí, por supuesto, no he tenido ningún síntoma, ningún resfriado. Nada, todo perfectamente bien. Muy Yo bien. creo que es el lugar. El ¿no? lugar correcto, adecuado para estar acá. Sí, pues. ¿ves? Muy bien, nosotros ya nos despedimos acá de Eduardo Álvaro, le damos las gracias, siempre nos está Discúlpame colaborando. no haber aportado un poco No, más. está bien, para que ustedes vean, una persona, digamos, que vive aislada acá, él maneja muchos temas, es muy culto, lo que le pregunten él sabe y se puede mantener un tema de conversación. Cuando me muestran la momia de Chinchorro, que era pequeña así, y yo le veo de repente una parte de la oreja, y ahí lo percibí de que era un cuerpo humano. Las momias no se parecían a las momias que todos conocen, las momias egipcias con vendas. No tiene precio en realidad. Yo creo que es un crimen vender o traficar con una momia. De hecho, está penado por la ley. Hablaría muy mal de nosotros si la momia lograra pasar los controles de salida del país. Seguimos acá en el lugar, seguimos en la Chilca, nosotros le vamos a mostrar acá la aridez que está en este momento. Este antiguamente era un riachuelo, acá pasaba agua, habían unas napas freáticas abajo que surgían de repente. Nosotros con nuestro entrevistado, con
Álvaro, el ermitaño que les mostrábamos recién, él ahora puede pasar para allá, pero ya la lluvia están anunciando lluvia para el día de mañana o pasado, entonces seguramente acá va a venir mucha agua. No se va a poder pasar y él va a quedar totalmente aislado. Así que de tal manera que él está juntando un poco de leña ahora, está viendo todos los víveres, digamos, para resguardarse un par de días que no va a poder salir. Bien, nosotros seguimos avanzando, seguimos dialogando con el tema de las momias de Chinchorro. Y nosotros debemos decirle que existen por lo menos, o por lo menos nuestros antepasados de Chinchorro, esa cultura que existió por allá por Arica, por Parinacota, por Tarapacá, ocupaban 3 mecanismos para poder, digamos, hacer las momificaciones. Y uno era, digamos, bueno, se denominaban las momias negras, que ocupaban, digamos, otro mecanismo, ocupaban arcilla, óxido de manganeso también ocupaban, porque en el lugar hay mucho de ese mineral, por lo tanto después se ponían negras. Y la segunda también serían las momias de color rojo, que existen ahora, las que han encontrado, y esas también, bueno, eso es lo mismo que el sistema que ocupaban los egipcios, del cual, digamos, extraían sus partes interiores, sus intestinos, todas sus cosas, y las iban rellenando. Y además acá en Chile, los chinchorros, por así decirlo, ellos ocupaban óxido de fierro, que también hay mucho por la zona, por la alta cantidad de minerales también, y eso le da un color más o menos rojizo. Y la tercera eran las que nosotros conocemos, un sistema de vendaje. Claro que este vendaje era de otro tipo, porque no existían las telas, no existía eso, así que era un vendaje de la misma piel, de las mismas personas, iban haciendo un vendaje. Así que esos son más o menos los 3 tipos de momificación. Este desierto que uno de repente lo ve vacío, no es así. Se ve vacío porque tú no lo conoces. Pero a la medida que tú empiezas a mirar, a caminar, a respirar, a vivir esos senderos, esos paisajes del desierto, te das cuenta que hay cambios fantásticos en la luz, en el color, en el paisaje, en los monumentos. De repente miran con más cuidado y te das cuenta que hay un asentamiento humano, que miles de años atrás había más recursos. Entonces lo que hoy es un desierto, ayer fue un vergel. ¿Me dice usted cómo irme para allá? Ya, entonces ya que estamos acá, vamos a ir por detrás. Sigan, ¿no? Sí, de ahí y doblamos a la derecha. Cuando nosotros éramos cabros, No había amanecíamos sacando. no había conciencia. No había conciencia, incluso salíamos en el diario. Claro. Mi hermano, que en paz descanse, salió con un cántaro gigante en el diario La Concordia cuando desenterrábamos las momias cuando cabros. Y nunca, y ahora que ya es tarde, están poniéndole asunto a esta cosa tal. Aquí en arqueología yo empecé, como le digo, el 17 de octubre del año 1965. Y fue cuando un niño de mi edad, que era compañero de curso, le dijo a la señora profesora de que él había recogido unos restos de cerámicos, y a mí me entró aquí como, ¡pum!, como salté a la tumba y me puse a excavar, como que si toda la vida lo hubiera hecho. Mis amigos decían que saliera, y yo estaba como poseído.
Habían cántaros, calabazas, restos textiles. Después seguí sacando y empecé sacando opciones de cántaros chicos, cucharas, gorro, pero de todo. Y al último estaba el cuerpo. Y descubrí un cementerio, muchacho. Eso lo hacía entero, sino tranquilo, como si fuera mío. No había nada. Después, cuando descubrí el cementerio de Tiahuanaco, lo más esencial era los gorros 4 puntas. Saqué 26 gorros. Nadie se preocupaba de arqueología, ¿no? Y he sacado cosas preciosas de todo, ¿no? De todo, muy lindo. Bien, la particularidad que tenían esta cultura chinchorra, por así decirlo, es que ellos convivían con los muertos. No es como ahora, por ejemplo, donde los muertos están separados, bueno, obviamente en cementerio, los vivos en otro lado. Ellos no, ellos tenían una comunión con sus muertos cuando las personas morían, sus familiares, parientes, los momificaban y los tenían ahí mismo en la casa donde ellos vivían. Ellos en la cocina, en cualquier parte de su hogar, ahí ellos los tenían por toda la vida. Eso, digamos, era la cultura que tenían. Bien, nosotros también vamos a conversar un poquito de las cuevas de Anzota, esas cavernas que existen también allá en Arica, en una parte donde se presume que hay digamos, hay evidencia donde ellos habrían vivido esta cultura, habrían vivido ahí, por muchos siglos, mucho tiempo estuvieron pernoctando ahí, viviendo en ese lugar, en las cuevas de Anzota. Bien, esta cultura chinchorra vivían generalmente del mar, porque debemos pensar que 7.000, 8.000 años antes de Cristo no había absolutamente nada. Nosotros debemos pensar de que no había agricultura, no había cultura, no había cerámico, por lo tanto ni siquiera utensilios se han encontrado, muy poco, casi nada. Entonces ellos se dedicaban más, eran recolectores, vivían básicamente del mar, de la pesca. De hecho hay evidencias que se han encontrado mucha cantidad de conchas, de moluscos, las cuales ellos por siglos en realidad estuvieron alimentándose de eso. Eran personas totalmente sencillas, eran personas simples, a diferencia de los egipcios, ya que después ellos ya conocieron, los egipcios conocieron ya los metales, el oro y todo eso, así que era muy distinto, digamos, a esta cultura chinchorra. Bueno, en estos cuerpos, en estas momias, específicamente las momias de Camarones, de la desembocadura de Camarones en Arica, donde se han encontrado las momias más antiguas del mundo, precisamente ahí, un poquito más antigua que las otras, encontradas incluso en el faldeo del Morro de Arica. Y lo que más llama la atención es que se ha encontrado mucho arsénico, digamos, precisamente en el cabello, que es donde se acumula, y en las uñas. Entonces se presume que, como el arsénico se encuentra básicamente en las aguas, se presume que ellos consumían obviamente mucha agua y sin saber que se estaban envenenando. En 1983, accidentalmente, en el faldeo del Morro de Arica, bueno, casi todos han visto en fotos, han visto en portada el Morro de Arica, todos sabemos ahí donde se gestó una gran batalla ahí también, donde finalmente se ganó el Morro de Arica. Ahí en ese año 1983, por accidente, hubo una ruptura de una matriz de agua potable y donde intervinieron maquinarias y casualmente encontraron más de 90 momias que estaban ahí, juntitas, precisamente ahí en el faldeo del Morro de Arica. En el año 2004, un arquitecto compra una casa, compra una propiedad en Colón 10, que también es un sector donde se encontraron momias. Él compra
esa propiedad para hacer un hotel. Y finalmente ahí encuentran docenas de momias también de la cultura Chinchorro. Y posteriormente él desiste de hacer esa inversión y hoy en día existe un gran museo en ese lugar in situ. Bueno, una de las razones de por qué estas momias habrían durado tanto tiempo, debemos pensar que es 7.000, 8.000 años antes de Cristo que existen estas momias, son totalmente muy antiguas, súper antiguas. Y una de las razones, según los investigadores, según los expertos, según los científicos, es que tiene que ver también por el desierto, uno de los desiertos más áridos del mundo, que contrasta precisamente allá para el norte con el mar. Pero una de las razones básicamente fue la aridez del desierto. En el sitio donde se encontraron también las momias, en Camarones, bueno, ahí se pretende hacer un parque arqueológico referente a las momias de Chinchorro. Y bueno, pero se encuentran con una dificultad. Resulta que ahí en esa parte hay población, digamos, de gente que vive ahí hace muchos años, mucho tiempo, entonces no es tan fácil, digamos, hacer un parque, tendrán que ponerse de acuerdo las autoridades con las personas. Por otra parte también desde el punto de vista, desde la mirada paranormal también, debemos decir que en esa parte la gente prácticamente está viviendo arriba de un cementerio donde vivieron hace miles de años nuestros antepasados ahí. Y escuchan cosas, ellos conviven, digamos, con sucesos paranormales, por ejemplo, escuchan voces, ven imágenes, visiones de gente, escuchan quejidos, muchas cosas, y principalmente esto ocurre en la noche. Así que la gente también está un poquito asustada con eso, pero algunos dicen que ya están acostumbrados, que son muchos años, que algunos pobladores también dicen que de niños ellos chuteaban huesos, calavera, etcétera, estaban acostumbrados desde niños. Bueno, Arica es una ciudad antigua. El registro arqueológico va hasta los 11.000, 12.000 años hoy día. Entonces es un lugar que ha albergado vida y sociedad humana desde hace mucho tiempo. Lo que es interesante también es que toda esa área de los faldeos del Morro es un gran yacimiento arqueológico. Entonces, tienes Chinchorro, después los periodos formativos, hay evidencias incas, está toda la evidencia de la Guerra del Pacífico y las poblaciones de hoy. Tú haces una pequeña trinchera o la gente está haciendo un pequeño arreglo de sus patios y van a aparecer las momias. Nuestra decisión de venirnos a Arica fue por abandonar Santiago. Pero sin nosotros saber la clave del asunto, compramos un lugar para poder allí instalarnos y construir un par de lugares donde pudieran llegar principalmente extranjeros. Compramos Colón 10 y cuando iniciamos el estudio de mecánica de suelo y las primeras excavaciones aparecieron estos vestigios. Nuestra primera reacción fue preguntarle a los ariqueños qué es lo que se hacía en esas circunstancias. Y la verdad es que la respuesta de todo el mundo fue: mira, tienen que venir en la noche con un camión, sacar los huesitos, llevarlos a un botadero, hacerlos desaparecer, porque si no, el proyecto de ustedes no va a ser posible. Todos tienen cuerpos debajo de sus casas. Y si uno pudiera leer el subsuelo del Morro de Arica, te aseguro que hay miles de individuos
inhumados ahí todavía. Finalmente tomamos la decisión de denunciar y declarar. Y algún tiempo después, los expertos, en este caso arqueólogos y antropólogos de la Universidad de Tarapacá, me encarga a mí como arquitecto que desarrolle el proyecto de museo de sitio. Viviendo en una parcela, alrededor de los 8 o 9 años, encontramos un sitio arqueológico que había sido destruido por una empresa y quedaron restos de momias esparcidos por un lugar. Y nosotros comenzamos a jugar con esas momias y jugábamos a la pelota con las cabezas. Desarticulábamos los cuerpos, desenterrábamos lo que se podía desenterrar. Entonces, los ariqueños de familias antiguas y no tan antiguas de la ciudad tienen ese tipo de recuerdos. Y esta anécdota que yo te contaba, por mucho tiempo yo no la conté porque me daba vergüenza. El saqueo es parte de la historia de la arqueología. Siempre la arqueología ha sido de exploración de restos que no son nuestros. Hasta el año 70 no había una protección oficial de los sitios arqueológicos, pero realmente cuando se empieza a aplicar la ley es a partir del año 1990. Hoy en día la ley protege a todos los sitios arqueológicos por igual. Y todos los que hicieron excavaciones sin tener un permiso están cometiendo un delito. Finalmente, la UNESCO, que es la Organización de Estados Unidos, que tiene que ver básicamente con la cultura, con la ciencia y la educación. Y es el organismo quien hace la distinción a Chile, en este caso, precisamente hace muy poquito tiempo, este año, el 28, como decíamos, 28 de julio, recién pasado del año 2021, es que la UNESCO hace una conferencia virtual entre muchos países. Recordemos que esta es la unión, digamos, de varias naciones, la cual, digamos, votan y deciden de que las momias de Chinchorros son las más antiguas del mundo. Y esta distinción obviamente la da la UNESCO. Así que nosotros nos sentimos bastante orgullosos como chilenos, y nosotros como programa, como canal, no podíamos estar ausentes de esta maravillosa historia y de esta gran distinción que otorgara la UNESCO a nuestro país hace muy poquito tiempo. Nosotros ya empezamos a despedir el programa, esperamos que les haya gustado, una bonita historia y bueno, totalmente excelente la historia básicamente, y muy felices que le hayan dado esa distinción a nuestros antepasados, la cultura chinchorro. Saludamos a nuestros auspiciadores, a Supermercado El Canario, a Ferretería Urimat, también a las múltiples plataformas sociales. Saludamos a nuestro director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director del programa, a nuestro director general, don Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo programa de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.